Pasen y vean los seres más extraordinarios, los fenómenos de la naturaleza, las criaturas que han asombrado a la medicina y representan el máximo misterio de este planeta. Vean a los hombres más altos y a las mujeres más pequeñas, gente sin brazos y sin piernas, esqueletos humanos, eslabones perdidos, mujeres cocodrilo y hombres elefante. Eso y mucho más por unas pocas monedas. Pase y vea. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Avisos de los dioses, castigos de los propios dioses, producto de maldiciones y brujería, objeto de burla y escarnio, motivo de especulaciones y odio. Son los que no son como los demás. No vamos en esta ocasión a tratar de dilucidar si nuestro concepto de lo normal o de lo habitual o de lo bello en términos de aspecto físico es un hecho natural de nuestra evolución neurológica o si es meramente un constructo social. Solo quiero decir que en estos enfrentamientos de asuntos de evolución biológica y social que se enfrentan más ideológica que científicamente, la verdad suele encontrarse en una mezcla compleja de estos elementos. Que nos horrorice algo totalmente distinto a lo que vemos habitualmente, como sería un rostro deforme, parece tener un valor de supervivencia y por tanto un elemento de comportamiento innato, mientras que en otros aspectos es clarísimo que las costumbres, entorno y evolución de las sociedades generan estándares de belleza o estética compartida, digamos, que pueden ser distintos de sociedad a sociedad, muy distintos de sociedad a sociedad. Pero sin importar qué porcentaje de nuestra apreciación sea producto de nuestra evolución cognitiva y qué porcentaje sea una invención social, el hecho real es que a lo largo de la historia hemos tenido un concepto de cómo somos más o menos que nos permitía en un pasado más compartimentalizado reconocer a los de nuestra tribu de los de la tribu de junto. Y cuando nos parecíamos mucho físicamente, pues usábamos ropa, plumas, taparrabos o pintura de guerra diferentes para identificarnos. El aspecto es uno de los elementos de la identidad comunitaria, nos guste o no. Cuando por las calles de Pyongyang, en Corea del Norte, camina un reggaetonero, los norcoreanos tienen claro que no es uno de ellos, lo que además permitirá a las fuerzas de seguridad identificarlo fácilmente, fracturarle el cráneo en varios puntos y desaparecerlo como en un acto de magia. A veces nos vemos como no somos también. Hitler, ese señor de pelo castaño y 1,75 de alto, creía que los alemanes eran realmente rubios nórdicos de 1,90 m. Cuando aparece alguien que se aparta notablemente de la forma en que una sociedad se ve a sí misma, es objeto de curiosidad, de nuevo, nos guste o no. Nos parezca o no una falta de respeto o de cortesía. El personaje demasiado alto, bajo, gordo, delgado, con tales o cuales colores de piel o deformidades, o si usted quiere y se ha comido el bicho posmoderno de formas diferentes, atrae las miradas. Antes de seguir vamos a dar respuesta a la pregunta que probablemente usted se hizo desde que vio el anuncio de este video. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué un canal que se dedica al pensamiento crítico, a la ciencia, a la defensa de los ideales ilustrados, de la lucha contra las tiranías y los imperios, a la democracia y al conocimiento, se va a meter en mundos de mujeres barbudas, de gemelos parasitarios, de microcefalia y deformidades brutales exhibidas durante años, con sensacionalismo despiadado, objeto de burlas, de temores, de rechazo, a veces de violencia y siempre de interés? Hemos dicho aquí en más de una ocasión que una característica de la evolución que parece seguir la historia, por lo menos hasta hoy por la mañana, es la ampliación creciente del concepto que tenemos de quiénes somos nosotros, de quienes pertenecen a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, en lo que siempre ha sido además un enfrentamiento de nosotros contra ellos, ya sea por tierra, por recursos, por influencia, por religión o incluso por supremacía futbolística. Y cada vez más aceptamos como parte de ese nosotros a gente que en el pasado era ellos. Personas de tonos de piel distintos, de rizos y colores de cabello diversos, de ropajes o sombreros diferentes a los nuestros, de religiones raras, de costumbres desusadas, de prácticas o visiones sexuales minoritarias y extrañas. Y así también hemos aprendido que son como nosotros las personas con lo que antes llamábamos monstruosidades, deformaciones, las personas fenómenos o desfiguradas con rasgos sorprendentes en mayor o menor medida. Creo que en este proceso histórico que va de nosotros somos la tribu y ya, a nosotros somos todos humanos, hay un reconocimiento de lo que es lo fundamental de nuestra especie y que es lo irrelevante, lo superficial, lo externo, lo prescindible.
Es un gran aprendizaje social que ha sido lento y que también el conocimiento científico ha ido acelerando conforme demuele las bases presuntamente racionales de muchas diferencias percibidas. No, los del pueblo de junto no son más promiscuos, no, los de piel de tal color no son más tontos, no, los de tales preferencias sexuales no son más malvados, no, las mujeres no son más frágiles. Los hechos han ido sustentando los cambios en la moral que nos hacen más tolerantes a las diferencias. Igual ese es el globalismo al que le temen los cavernarios intelectuales. La verdad no lo sé, pero sé que esos que se han llamado a sí mismos los que no somos como los demás, hoy son parte de ese nosotros complejo, variado, diverso en el mejor sentido de la palabra, y aprenderlo es también ejercitar el pensamiento crítico en lo más fundamental de nuestra humanidad, que, también solemos decir aquí, nada de lo humano nos es ajeno. El nacimiento de monstruosidades o de seres con graves deformidades solía atribuirse o bien a un aviso de los dioses o bien, sobre todo en el mundo cristiano, al mal comportamiento de la mujer, a sus pensamientos impuros, a su práctica del sexo con animales, a sus pecados y a su maldad, y toda la mitología sobre la mujer hija de Eva, sin la cual viviríamos en el paraíso, ya sabe usted. La brujería fue considerada una posible causa del surgimiento de estas monstruosidades hasta bien entrado el siglo XIX. Pero casi nunca se consideró la culpa del padre engendrador, por supuesto. Pregúntese usted por qué. Algunos de los diferentes, vamos a llamarles así sin que ello signifique más que su aspecto se desvía de lo habitual en una sociedad, vivían vidas normales. Tal es el caso de los enanos, que son comunes en todas las sociedades. En el antiguo Egipto, como ejemplo, tenemos este grupo escultórico del enano Seneb con su mujer e hijos, que podría ser el primer retrato familiar de la historia y que nos habla de una integración total del personaje en su sociedad. También, al parecer, el dios egipcio Bes era él mismo un enano. En la antigua Grecia ya Aristóteles trató de explicar los nacimientos monstruosos utilizando la razón, mientras que en Roma, sin explicarse mucho, los enanos eran utilizados en los juegos como combatientes, entre ellos o contra mujeres, cosa que algún emperador como Domiciano encontraba hilarante. En el México antiguo, en sus cartas de relación, Cortés habla de una especie de zoológico humano que mantenía Moctezuma con albinos, enanos, jorobados y víctimas de otras deformidades a quienes se trataba bien y se reservaban para casos especiales. A los albinos, por ejemplo, se les sacrificaba cuando había eclipse. Al avanzar la historia, los textos médicos empiezan a buscar causas naturales para los nacimientos de los diferentes y los bajan de lo sobrenatural a lo natural. Pero más allá de la explicación científica que eventualmente llegaría, el gran conflicto era el trato a los diferentes. Eran humanos, semihumanos, inhumanos, podían ser propiedad sin ser esclavos o podían ser esclavos, tenían sensaciones, emociones, alma. Esto que puede parecer un ejercicio incluso repugnante en la actualidad, repercutía en el trato que estas personas recibían toda su vida. Los enanos con frecuencia tenían el destino de ser ejecutantes de instrumentos cómicos, bufones, músicos y bailarines. Entre 1563 y 1700, por ejemplo, en el reinado de los Austrias o Habsburgos en España, pasaron por la corte más de 120 enanos destinados a divertir a los abúlicos monarcas, muchos de ellos inmortalizados, por cierto, por el pincel de Velázquez a mediados del siglo XVII. Exhibirse, mostrarse al público cobrando, era en muchos casos la única forma que tenía esta gente de ganarse el sustento. Un ejemplo del siglo XVII es la exhibición que hizo de sí mismo alrededor de 1640 el genovés Lazarus Coloredo y su gemelo parásito Johannes Baptista Coloredo. El gemelo era al parecer totalmente inconsciente. Del pecho de su hermano colgaba su pierna izquierda, 2 manos con desarrollo incompleto, con los ojos cerrados y la boca abierta, pero si se le tocaba era capaz de ciertos movimientos. Los hermanos, nacidos en Génova, se ganaron la vida recorriendo Europa hasta llegar a aparecer en la corte de Carlos I de Inglaterra. Si bien Johannes Baptista no tenía reacciones ni personalidad visible, de Lazarus se decía que era elegante, de buen ver, amable y educado, y se casó siendo padre de varios niños. En una ocasión, a Lazarus se le condenó a muerte por un asesinato, pero él logró que se revocara la sentencia al mostrar que su muerte implicaría necesariamente la de su hermano, totalmente inocente. Esto deja claro que pese a su falta de respuesta ante el mundo, Johannes Baptista Coloredo era considerado ya un ser humano. El rastro de los gemelos se pierde hacia 1646. Casi un siglo después,
Matthias Buchinger, nacido en 1674 en Alemania, entretenía a aristócratas, reyes y plebeyos con sus habilidades como dibujante, mago, experto tirador, intérprete de media docena de instrumentos y calígrafo, todo lo cual dominaba extraordinariamente, pese a haber nacido sin manos ni pies y medir solo 74 centímetros de estatura. De hecho, este grabado es un autorretrato de Buchinger, en el cual sus rizos están formados por 7 salmos bíblicos y el Padre Nuestro, escritos en letras minúsculas. Se decía además que Buchinger era un fogoso y exitoso amante con más de 70 compañeras a lo largo de sus 66 años de vida, sin contar a sus 4 esposas, aunque los 14 hijos que tuvo fueron de 8 mujeres distintas. Quizás el más famoso diferente de la literatura a principios del siglo XIX fue Quasimodo, el campanero de Notre Dame de París, un joven, en la novela tiene 19 años aunque se le suele representar mucho mayor, jorobado, deforme, medio ciego y que además había quedado sordo por el sonido de las campanas y cuyo amor por la bellísima gitana Esmeralda es la unión de 2 marginales que al final solo se encuentran en la muerte. Por los tiempos en que Víctor Hugo publicaba esta espectacular novela, llevada al cine con creciente mala fortuna varias veces, empezaron a presentarse espectáculos más organizados de rarezas humanas, y algunos diferentes en lo personal se empezaron a unir a los circos que empezaron a florecer en Europa desde 1770 a partir de espectáculos ecuestres a los que se fueron añadiendo otros actos, acróbatas, funambulistas, malabaristas, payasos y fenómenos. En el mundo de los carnavales y los espectáculos laterales a los circos o sideshows que se desarrollarían pronto, se pueden encontrar personas con trastornos genéticos, por ejemplo las personas con exceso de vello, presentados como leones, perros o en el caso de mujeres como mujeres barbudas o miembros faltantes, etc. Otros con problemas congénitos donde su dotación genética es normal, pero tienen trastornos del desarrollo como los gemelos siameses o parásitos, y personas con enfermedades o afecciones como las de la piel que les dan aspectos singulares. Luego están quienes se producen a sí mismos voluntaria o involuntariamente cambios que los hacen interesantes para la exhibición, como las personas cubiertas de tatuajes, en el pasado se entiende, hoy son el vecino, las personas con grave obesidad mórbida y los practicantes de habilidades peculiares como tragar espadas o fuego, fingir que se clavan clavos en la nariz sobre todo, y diversos actos de faquirismo que simulan soportar terribles dolores, el fuego o situaciones extremas como ser enterrados vivos durante largos periodos de tiempo, todo lo cual es un truco, por supuesto. Está también uno de los casos más patéticos de explotación, el de los llamados geeks, alcohólicos o drogadictos que mostraban su degradación llegando a arrancarle la cabeza a un pollo de un mordisco y tragándosela. Más que salarios, estos tristes personajes desechables eran pagados con alcohol o drogas hasta su muerte y se les sustituía con otro desdichado. Aquí nos vamos a ocupar sobre todo de quienes sufren alteraciones, trastornos o afecciones que no dependen de su voluntad. Y es que ellos eran, por supuesto, los sujetos más atractivos para los empresarios que empezaron a surgir a partir de mediados del siglo XIX en Estados Unidos y Europa. Los espectáculos de fenómenos de la naturaleza o monstruosidades. Y hay que aclarar que aunque existen muchos ejemplos dolorosos de explotación inicua y de indignidad humana en estos espectáculos, y estos aspectos son los que suelen subrayarse y de los cuales también vamos a hablar, es igualmente cierto que en la mayoría de los casos, los diferentes eran capaces de administrarse, de negociar buenos salarios, sabían lo que pasaba a su alrededor, ahorraban y solían mantener buenas relaciones con los empresarios, a los que por su parte les convenía tener satisfechos a quienes eran la base misma de su negocio y su fortuna. Así lo cuenta la muchas veces prohibida y absolutamente legendaria película Freaks de Todd Browning de 1932, que cuenta la historia de Cleopatra, preciosa trapecista de circo que seduce a Hans, enano del espectáculo lateral, al saber que éste obtendrá una jugosa herencia. Mientras la novia del enano sufre, el hombre fuerte Hércules acuerda con la trapecista asesinar al enano para quitarle su herencia. Entretanto, la mujer barbuda, enamorada del esqueleto humano, da a luz a su hija, mientras las gemelas unidas Violet y Daisy viven sus propios romances, Daisy casada con el payaso del circo y Violet comprometida con el dueño del establecimiento.
Quienes no son personas con deformidades, problemas genéticos, los que no son diferentes dentro del espectáculo, tratan a los diferentes en la película de manera absolutamente normal, de forma que no es ni paternalista, ni burlona, ni humillante, ni despectiva. Este es otro elemento de la película que escandalizaría a los públicos de las distintas versiones, pero que además subraya la crueldad y malevolencia de Cleopatra y Hércules. Finalmente, en la película, los diferentes deciden aceptar a Cleopatra como esposa de Hans, lo que provoca la burla de Hércules. En la confrontación final, Hércules es convertido en cantante castrato y Cleopatra se ve convertida en un fenómeno por la venganza de los diferentes, tuerta, deforme, sin piernas, con las manos convertidas en patas de pato y emplumada. Hay otros finales y la historia misma cambió varias veces ante las reacciones de horror de muchos espectadores de prueba de la película. Los actores de la película eran todos personajes de los espectáculos laterales reales y sus habilidades auténticas eran notables. Josephine Joseph, presunto hermafrodita, que por cierto en 1937 se sometió a cirugías de reasignación de sexo, después de lo cual se identificó como mujer. Estaban los hermanos Harry y Daisy Earls, parte de un cuarteto de hermanos alemanes con enanismo pituitario que tenían un acto de canto y baile. Angelo Rosito es un enano que tuvo una exitosa carrera en Hollywood con más de 70 películas en su haber, incluso Mad Max Beyond Thunderdome. Eran famosas también Daisy y Violet Hilton, gemelas unidas británicas que tenían una enorme habilidad musical. Y estaba Johnny Eck, víctima de agénesis sacra, que tenía piernas que incluso ocultaba y que era pintor, músico, fotógrafo, ilusionista, empresario, director de orquesta y experto modelista que actuó en el cine durante años. Estaba Peter Robinson, el hombre esqueleto o el hombre delgado, con 29 kilos de peso máximo, debido todo a una degradación de sus músculos, quien por cierto se casó con Baby Bunny Smith, mujer gorda del circo. Para efectos publicitarios celebraron muchos matrimonios, pero en la realidad estaban casados y tuvieron 2 hijos. Jane Barnell, también conocida como Olga Roderick, fue una mujer que desarrolló su barba a los 2 años de edad, por lo que a los 4 su madre la vendió a un circo, con el que viajó hasta que su padre fue a rescatarla. Ella volvería voluntariamente al circo durante 14 años, convirtiéndose además en artista del trapecio y finalmente en fotógrafa comercial. Se casó 4 veces y tuvo 2 hijos que murieron en la infancia. Estaba el asombrosísimo Prince Randian, nativo de Guyana y sujeto de diversos apodos, incluido el del gusano humano. Era víctima de tetramelia o falta casi total de los 4 miembros, lo que no le impedía hacerse sus propios cigarrillos, pintar, escribir y afeitarse fijando una navaja en un bloque de madera. Con su esposa de origen indostano, tuvo 5 hijos. Aparecían también Schlitzie, una víctima de microcefalia que fue enormemente famosa, junto con 2 hermanas que padecían el mismo trastorno, Elvira y Jenny Lee Snow, a las que se presentaba como gemelas de Yucatán. Y estaba Minnie Woolsey, una mujer que sufría síndrome de Virchow-Seckel, por lo que mostraba corta estatura, cabeza pequeña, cara y nariz estrechas, ojos grandes, quijada retraída y un ligero retraso mental. Además era calva, desdentada y prácticamente ciega. Y estaba Frances O'Connor, la mujer sin brazos, una estadounidense que con los pies se las arreglaba para comer, beber, fumar, escribir, tejer y coser. También sin brazos en la película aparece Martha Morris, de la que se sabe poco, pero que participó en muchos sideshows. Este elenco de la película resume bastante bien la diversidad de artistas que se encontraban en los espectáculos laterales, que el director Todd Browning conocía bien por haber trabajado en ellos, incluso como contorsionista y faquir, antes de empezar a hacer cine, sobre todo de terror, y con el magistral Lon Chaney. Fue el director de la primera adaptación al cine de Drácula, con Bela Lugosi. Sin embargo, su película Freaks, después de muchos éxitos, dañaría irreparablemente su carrera por haber sido un fracaso de taquilla y un escándalo para los espectadores. Famosos eran los artistas que tenían hipertricosis congénita, el exceso de vello de las mujeres barbudas, donde se llama hirsutismo, y el vello completo de diversos miembros de los espectáculos. Entre las mujeres barbudas está la laosiana Krau Farini, presentada como tantos como el eslabón perdido entre los monos y el hombre. Ella era parte de una tribu donde la hipertricosis era común, los Krau precisamente. Pero este trastorno ya era conocido de antes. Helena Antonia, que además era enana en el siglo XVI, fue parte de la corte de la emperatriz sacra germánica María de Austria.
También fue famosa la suiza Josephine Boisdegen, parte del grupo de Barnum, madre de 2 hijos, igual que la estadounidense Annie Jones, cuyo primer sueldo con Barnum fue de $150 a la semana, una verdadera fortuna que le permitió estudiar música, retirarse y casarse 2 veces. En cambio, Clémentine Delay fue conocida solo en su pueblo francés de Lorraine, donde atendía una pastelería y café con su marido. Del lado masculino hay personajes como Yoyo, el niño, después hombre con cara de perro, que era el ruso Fedor Adrianovich Yevtichev, llevado a Estados Unidos por P.T. Barnum, y quien decía que era un ser salvaje que no podía aprender a hablar y solo ladraba, y Fedor ladraba obediente para ganarse el sustento, aunque hablaba varios idiomas, era un ávido lector y se le consideraba un personaje amable, inteligente y encantador. La afección, sin embargo, era conocida. Ya en 1575 encontramos imágenes como esta, de Petrus Gonsalvos y su esposa Catherine. Quizás el más famoso hipertricótico fue el polaco Stefan Vibrowski, que se exhibió como Lionel, el hombre con cara de león, con su impresionante mata de vello rubio. Además, era capaz de hacer actos de gimnasia y asombraba a la gente con su conversación amable y culta, que, pensaban, contrastaba con su aspecto fiero. La hipertricosis lanuginosa congénita es una afección presente en aproximadamente 1 de cada 1.000 millones de nacimientos. No tiene cura y el aspecto se resuelve afeitándose o con métodos de depilación. Los enanos, tan apreciados en el negocio del espectáculo, son de 2 tipos, el desproporcionado y el proporcionado. El primero se debe generalmente a un trastorno llamado acondroplasia, que es una mutación del gen del receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico. La segunda causa es la displasia espondiloepificiaria congénita, producto de otra mutación en el gen COL2A1 que produce colágeno para el crecimiento correcto de los huesos. Se considera que se produce un caso de enanismo desproporcionado en cada 25.000 nacimientos. Por cierto, a los enanos ahora se les llama simplemente gente pequeña. Los enanos con proporciones comunes, como el famoso general Tom Thumb del circo de Barnum, son resultado de una deficiencia en la hormona del crecimiento humano, por lo cual sus pacientes mantienen proporciones infantiles normales con otros varios trastornos. Este tipo de enanismo se ve cada vez menos frecuentemente desde que se descubrió y empezó a usar la hormona del crecimiento. La microcefalia de 3 de los personajes de Freaks y de otros muchos artistas de Sideshow es un trastorno que puede ser producido por infecciones o exposición a sustancias dañinas durante el embarazo, desnutrición o falta de riego sanguíneo que afecta al cuerpo y al cerebro, y el 50% de los casos son mutaciones del gen ASPM. Sus víctimas suelen ser personas infantiles que pueden llegar a ser agresivas, pero al mismo tiempo son extraordinariamente tiernas. Es famoso el caso de Naomi Grossman, que se sometió a un maquillaje extremo para interpretar a una chica microcefálica en la televisión. 1 de cada 5.000 niños nacidos sufre de microcefalia. Y ellas son Abby y Brittany Hensel, nacidas en 1990. Cada una de ellas tiene su corazón, su estómago, una columna vertebral y un par de pulmones. Cada una controla un brazo y una pierna, lo cual hace necesaria una espectacular coordinación entre las hermanas para nadar, correr, tocar el piano, jugar al voleibol o conducir un auto, que son cosas que ellas hacen porque obviamente no se exhiben como fenómenos de feria. Desde hace varios años son profesoras en una escuela de Minnesota. Son gemelas unidas. Se trata de gemelos cuya separación en el seno materno fue incompleta. Van desde casos como el más famoso de los gemelos siameses Chang y Eng, nacidos en Tailandia, la antigua Siam, de allí su nombre, que se empezaron a exhibir desde los 18 años, encargándose de sus propios negocios desde los 21. Luego de una década de gran éxito financiero, en 1829 Chang y Eng se compraron una granja con 2 casas en Carolina del Norte y varios esclavos para trabajar los campos, además de casarse con 2 hermanas con las que tuvieron 21 hijos. Los hermanos vivían 3 días en cada una de las casas con la esposa del correspondiente. Los gemelos unidos pueden adoptar muy distintas formas, desde los gemelos parásitos como el de los Coloredo, o los casos de Frank Lentini con sus 3 piernas, o el de Josephine Myrtle Corbin con sus 4 piernas, que se casó y tuvo 5 hijos, además de ser considerada una mujer inteligente, refinada y de excelente gusto musical. Betty Lou Williams tenía su gemela incrustada en el pecho y logró ganar lo suficiente para comprar grandes extensiones de tierra y mandar a sus 2 hermanos a la universidad, una hazaña para cualquier mujer negra en las décadas de 1940 a 1950. Algunos casos podrían ser falsos o manipulados, como el de Pascual Piñón y su segunda cabeza, y otros son verdaderamente inquietantes. Pero todos eran del máximo interés en el mundo de los sideshows. Hoy,
cuando es posible, se separa a los gemelos con las herramientas de la cirugía más avanzada, como se cree que se pudo hacer con Chang y Eng. Pero entonces, gente como Lalu, los hermanos Tochi, Millie y Christy McCoy no tenían más opción que exhibirse y en la mayoría de los casos, repito, con enorme éxito económico. En 1 de cada 200,000 nacimientos se produce alguna forma de gemelos unidos, pero casi la mitad nacen muertos y otro 35% sobrevive solo un día. Uno de los casos mejor estudiados de problemas de deformidad es el de Joseph Merrick, el hombre elefante, como se le llamó, un británico cuya historia es tan conocida y objeto de una bastante razonable película donde lo interpretó John Hurt, que no vamos a abundar en ella. Solo quiero usarla como ejemplo de la explotación real de la que en algunos casos, o en muchos, fueron objeto las personas diferentes para beneficio económico de empresarios sin escrúpulos, pero también de la exagerada romantización de su situación por parte de quienes buscan tragedias donde sea. Joseph Merrick nació como un niño normal que empezó a desarrollar sus deformidades a los 21 meses de edad, concitando el rechazo de su propio padre, mas no el de su madre. Trabajó enrollando puros hasta que el avance de su enfermedad se lo impidió. Finalmente, después de una paliza de su padre, se fue de casa viviendo con un tío y después en una casa del trabajo o workhouse, una institución británica donde se alojaba gente que no tenía medios para mantenerse. Fue el propio Merrick quien se ofreció al empresario Sam Thor para exhibirse de manera itinerante y cobrar por ello, y acordaron los dos llamarle el hombre elefante. Merrick empezó a ahorrar. Para 1885, sin embargo, la opinión pública en el Reino Unido empezaba a oponerse a estos espectáculos y Merrick tuvo que ir de gira a Europa, donde finalmente su manager lo abandonó y le robó sus ahorros de 50 libras, equivalentes hoy a unos 6,000 euros. Pero Merrick logró volver al Reino Unido y finalmente acabó en el Hospital de Londres, donde vivió, se le estudió y se reveló como un hombre culto, inteligente, amable y emocional, gran artesano, como lo demuestra esta catedral de Mainz que hizo. Y la escena donde lo golpean y lo persiguen pues no existió. La buena disposición, la amabilidad, la educación, la cortesía y el cariño de los diferentes se menciona una y otra vez cuando se cuentan sus historias, así como su integración en general a la sociedad, y más conforme avanzaba la historia, pues el rechazo que podrían invocar en el medievo ya era mera curiosidad y un principio de respeto creciente en los siglos XVIII y XIX. La idea de que la deformidad, el ser diferente, provocaría en la víctima amargura, odio y violencia, parece no tener fundamento alguno. Uno aprende a vivir tal como es. Tan es así que hay solo un caso en la historia que destaca entre los diferentes, el de Grady Stiles, el hombre langosta. En mi preparatoria, por cierto, recuerdo con cariño a dos gemelas que tenían el mismo trastorno que Stiles, ectrodactilia, un problema que puede ser causado por varios defectos genéticos y que es hereditario. Se trata de una formación insuficiente o inexistente de los dedos centrales de las manos y los pies, dándoles a las extremidades un aspecto de pinza de langosta o de cangrejo. Las dos chicas de mi escuela eran sonrientes, amables, buenas alumnas y nada especial, salvo cuando miraba sus manos. El caso de Grady Stiles fue distinto. Miembro de una familia con ectrodactilia que vivía de exhibirse, era además un sujeto irascible, borracho, violento, que llegó a asesinar al novio de una de sus hijas la noche anterior a la boda. Como su estado hacía imposible atenderlo en prisión, fue condenado a libertad condicional de 15 años, lo cual lo volvió aún más brutal, sintiéndose impune. En 1993, su propia familia pagó a un asesino para que matara a Grady y terminara su sufrimiento, el de la familia. Y entre el mundo de negocios, exageración, explotación y fortunas amasadas por personas que no tenían más forma de ganarse la vida que exhibir su aspecto desusado, resaltan precisamente por excepcionales casos como el de la mexicana Julia Pastrana, bailarina y cantante con hipertricosis, es decir, una mujer barbuda que además tenía otros problemas como orejas y nariz enormes y dientes irregulares debido a una enfermedad desconocida en el pasado, la hiperplasia gingival, un crecimiento anormal de las encías y los labios. Vendida al circo de niña, acabó independizándose y casándose con un sujeto sin escrúpulos que se convirtió en su manager. A los 25 años, Julia murió poco después de parir un hijo que también murió.
Lo que se le ocurrió al marido fue vender a ambos cuerpos, que fueron taxidermizados en Rusia para seguir exhibiéndose durante décadas y décadas. De hecho, hasta la de 1970, donde el cuerpo acabó en Oslo, Noruega. El cuerpo se entregó finalmente a México para su entierro en 2013. El mensaje central del clásico de Todd Browning, Freaks, es que los diferentes son personas. A veces bastante mejores, pero por lo general iguales a la media de la sociedad en la que se desenvuelven, con sus pillos, con sus virtudes, con sus defectos, con su humanidad plena. La consigna griega de que lo bello es bueno y que lo feo es malvado, de la bruja cruel y desfigurada ante los nobles y bondadosos aristócratas guapetones, sigue vigente en nuestra época. Ser guapo tiene sus ventajas, muchas, más de las que nos gustaría reconocer. Y quizás no sea tan extraño que nos causen curiosidad y nos llamen la atención tanto la belleza extrema como los aspectos terriblemente desusados, extraños, incluso desagradables o simplemente poco frecuentes. Eso es parte de lo que nos hace humanos. La curiosidad. La forma en que expresamos esa curiosidad es quizá la que podemos en un momento dado juzgar moralmente, pero no el hecho mismo de que tenemos ciertos modelos de belleza que además identificamos con la salud. Y que cuando vemos a alguien extremadamente raro, giramos la cabeza, aunque mamá nos diría, niño, no mires. No hay muchas estatuas griegas, figurillas prehispánicas o pinturas y bajorrelieves egipcios y sumerios que muestren como ideales la gordura, la joroba, la falta de miembros, la deformidad y la rareza. Veamos cómo, por ejemplo, se idealizaban los defectos de Tutankamón. Quizás en parte hay ciertos elementos innatos a nuestra apreciación del cuerpo humano, y quizás también está el hecho de que los diferentes eran misteriosos, eran seres inexplicables y por más humanos que fueran en su comportamiento, su aspecto decía otra cosa, contradecía su humanidad y presentaba dudas muy legítimas. Hoy hemos aprendido a asumir a toda esta gente como parte de la enorme variabilidad humana. Y sin embargo yo no sé todavía si los padres de mi generación habrían aceptado sin problema a una profesora con dos cabezas o más bien a dos profesoras con un solo cuerpo. O si lo aceptaría usted para sus hijos. Pero el avance que va de monstruosidad de la naturaleza a curiosidad temerosa, a fenómeno, a misterio médico y aparte de una humanidad compleja donde no todos los engranajes de la maquinaria son iguales, es un proceso admirable, apasionante y de varias formas creo que debería ser motivo de orgullo de nuestra torpe, pero en el fondo no tan mala especie humana. Y hoy que algunos nos cuentan que los inmigrantes, que las personas de tal color, que los que hablan tal idioma, que los que adoran a tal Dios, son menos humanos que nosotros, como Hitler se cebaba sobre la presunta inhumanidad de gitanos, eslavos, discapacitados y judíos, por poner el peor de muchos casos de la historia, es bueno de cuando en cuando echar la vista atrás a estas personas ordinarias, lanzadas a una situación extraordinaria por motivos que no eran su responsabilidad, aprender de ellos y recordar que ellos podríamos ser, por supuesto, cualquiera de nosotros, y que su humanidad no está en cuestión, como no debería estarlo la de los grupos que hoy son objeto del odio de quienes, ellos sí, renuncian a su humanidad al negarse a mirar de frente un espejo de diversidad, complejidad, diferencias y algo que allí, dentro de cada uno de nosotros, dentro de todos, es lo único que importa porque nos hace verdaderamente humanos. Joseph Merrick, el hombre elefante, terminaba sus cartas con un verso del poema Falsa Grandeza de Isaac Watts. Si yo fuera tan alto como para alcanzar el polo, o pudiera aferrarme al océano con mis brazos, debo ser medido por mi alma. La mente es la norma del ser humano. ¿No cree usted?